comienza el segundo programa de No es País para PJ. Hoy trataremos Briconsejo, donde hablaremos de los niveles de decisión del personaje, qué decisiones tomar, en qué situaciones y cómo eso interfiere en las partidas. Después, el consultorio friki, con dosis de nuestro humor extraño. Y con esto termina otro podcast corto. Me sigo sorprendiendo. Comenzamos. ¿Te ha pasado esto alguna vez? Y mientras el ataúd baja y desciende a la tumba de los desconocidos que se han reunido ahí alrededor de los restos del señor Thompson, se miran decidiendo que tienen que hacer algo. Hemos de vengarle. Tenemos que vengarlo. Bueno, caballero, yo me voy a mi casa. Mañana trabajo en el banco como contable y tengo que irme a mi casa. Pero, como comprenderán, no puedo... Pablo, la aventura es investigar la muerte de tu hermano. Sí, tienes razón. Entonces lo que hago es llegar a mi casa, llamar a la policía y denunciar la muerte de mi hermano. Pero tengo una pista. Hay una pista, o sea, hay un... Y además el sacerdote está loco, va a traer el fin del mundo. Espera, vamos a ver, ¿yo qué soy? ¿Soy un detective? Sí, soy un contable. No es coherente con mi personaje que yo me ponga ahora a ser de investigador privado como si fueras Humphrey Bogart, ¿verdad que no? Claro, es que parece que no sabéis actuar. O sea, yo no es mucho rol, mucha historia, pero luego aquí lo que sabe interpretar soy yo. Lo que hace el personaje es va a casa, se prepara un té, pero el módulo se basa en que ustedes, los jugadores, el grupo investiga. Pues no es coherente, Enrique, pues no sé qué quieres que te diga, no es coherente. El resto del grupo va bien, o sea, el resto... Yo te veo pesadillas, van a investigar. Vamos a ver, llevo una semana preparándome el papel, leyéndome manuales de contabilidad, yendo todas las mañanas 7 horas a un banco, sentándome en la cola para preparar el personaje. Y yo te garantizo, Enrique, que mi personaje no iría a investigar los macabros mitos de Subnigural. O sea, te lo garantizo yo, porque llevo una semana documentándome, por favor. ¿Te suena de algo? Si es así, escucha nuestros consejos. Lo estabas esperando. Bueno, tenemos con nosotros a varias personas. Está Álvaro Lomo. Buenas, ¿qué tal? ¿Nada? ¿Cómo va todo? Bien, domingo por la mañana. ¿Verdad? ¿Has ligado o algo? No. Hola, Enrique. Sí. Hola, ¿qué tal? Enrique es un nuevo colaborador. Hola, ¿qué tal a todo el mundo? Ha venido de Fuerteventura y ahora está en la isla. Única y exclusivamente para eso. Solo para el podcast, sí. Podía haberlo hecho por internet, No. Pues muchas gracias. Seguramente aprovechemos, Enrique, para grabar unas cuantas reseñas en adelante. ¿Y quieres contarnos algo de ti, Enrique? No. Nada. Bueno, sí. No, yo soy el... Eso no va con tu personaje. Eso no va con mi personaje, no, soy defensor básico de los juegos indie y nada, muchos años ya en esto. Sí, a ver, aprovechar a ver si puedo hacer algo interesante. Guay. Pues agradecemos que hayas venido un domingo por la mañana, después de un tute con Rally. Rotito estoy. Y también tenemos a Pablo. Hola. ¿Qué tal esta semana, Pablo? Bien, estoy volviendo a escribir cosas de terror, me supone. Sí. Qué bueno. ¿Algo quieres adelantar algo? Cuando esté más terminado algo comentaré, sí. Vale. Y nada, yo soy Néstor Bolaños y vamos a comenzar con niveles de decisión en el rol. ¿A qué nos referimos con niveles de decisión en el rol? Son las decisiones que toma un jugador con respecto a 4 aspectos y cómo eso condiciona la forma de ver la partida. Ha sonado muy técnico. Muy técnico todo, ¿verdad? Yo me he enterado, pero no sé si lo... A mí me ha costado. Cuéntenlo ustedes, a lo mejor que... Vale, pues no sé, los niveles de decisión en el rol nos referimos con eso a la hora de tú tomar una decisión como jugador, el persigo a no sé quién, ¿no? Una decisión como jugador, como personaje. ¿Qué conceptos o qué tienes en cuenta para llegar a esa conclusión?
Y puedes tener en cuenta muchos elementos. Puede ser la vida real, o sea, te tienes en cuenta tu personalidad y las cosas que están ocurriendo a tu alrededor. O puedes pensar directamente en tu personaje y en lo bueno que sería para tu personaje el llegar a eso y traicionar tus ideales o lo que sea. Y bueno, vamos a hablarlo de todas esas cosas. Vale. El tipo de decisión más común o más arquetipo, el más fácil de reconocer, creo yo, es la de personaje, ¿no? Porque el personaje hace las cosas y... Porque el personaje, dentro de la psicología, tú construyes un personaje coherente consigo mismo y lo sueltas en el mundo del juego. Lo que pasa es que a veces el mundo del juego va en una dirección y el personaje no necesariamente tiene que seguirla. Pongamos el caso de la intro, del contable, o pongamos el caso de que tú querías conseguir un objeto o querías conseguir riquezas y dejas de explorar dungeons cuando ya eres rico. Mientras el resto del grupo dice, hey, vamos a ir de dungeons. Es un problema fundamental de jugadores con personajes muy desarrollados o que le tienen mucho cariño a una idea muy concreta y que normalmente está antes de cualquier partida. Es decir, suele ser, por lo menos las veces que yo lo he visto, es un jugador que quiere hacerse X tipo de personaje, y yo lo he visto con clones de Drito Uldren así, a patadas, además, a patadas. O de Lobezno también. O de Lobezno. Conan. Da igual lo que haga, da igual la partida de lo que sea, y que es el jugador, a veces, por lo menos yo las veces que lo he visto, son jugadores que tienen los personajes ya hechos antes de que tú propongas cualquier partida. Voy a hacer una partida de exploración de dungeon. Ah, vale, mira, tengo aquí mi Drito Uldren particular. ¿Vale? Voy a hacer una partida de fantasía, de cruzadas y caballeros luchando por el señor. Ah, mira qué bien, tengo mi clon de Drito Uldren en particular. Tengo una partida de política en una época inglesa medieval fantástica con dragones y no sé qué. Ah, qué bien, tengo mi Drito Uldren en particular. Siempre me siento ignorante. ¿Quién es Tito Uldren? Muy bien, guapo. Es que personaje estándar, el Lobezno de D&D. El Lobezno de D&D, de hecho, sí. Vale. Sí, creo que es una elegante forma de decirlo. Vale, hemos perdido oyentes. Muchos oyentes, menos mal que no han dado mi apellido. Sí, bueno, pondremos un enlace a tu blog. Ya. Vale, pues... nada, entonces me he quedado ya con él. No, que me refiero, me suele pasar con ese tipo de jugador que tiene su personaje, tiene un esquema mental de lo que hace su personaje, de cómo actúa su personaje, de lo que es su personaje, y no se apea del burro, ni tiene flexibilidad, que yo creo que es el problema fundamental de la intro, para obviar cosas sobre su personaje, o saltárselas o llevarlas de otra manera. Eso está bien, pero también tiene que ser el máster, creo yo, porque a mí yo recuerdo una partida de Anima, que yo tenía mi personaje ya prehecho y quería meterlo en esta partida, un personaje que me gustaba mucho, y se lo comenté al máster, le dije, mira, es un personaje que ha sido un líder hace tiempo, Flecha, lo metí en esa partida, ha sido un líder hace tiempo, pero por liderar gente murió mucha gente y él está arrepentido de eso y ahora es un líder nato, todo el mundo le sigue para que le diga dónde ir, pero él no quiere eso y está reviviendo eso. Y dice, vale, me encanta el concepto y tal, vamos por la partida. Empezamos la partida y lo primero que me dice es, eres el elegido del mundo y tienes que irte a no sé dónde para salvar a todo el universo. Y yo, si te ciñes a la historia de tu personaje, tienes un problema. Tengo un problema muy gordo. Es ahí donde está, pero claro, me refiero, ahí es donde está el... Entonces, claro, o sea, que yo le digo, pero es que mira, mi personaje no va, tal, y dice, no, pues nada, al final cedo y tal. Y durante toda la partida fue cedo. Y digo, coño, me hago otro personaje diferente, ¿sabes? Porque ceder siempre, de parte del jugador, también terminas cogiéndole odio al máster. Además que te reprimes y no sé, no me gusta eso. O sea, está bien ceder en aspectos, ¿no? O sea, todas las decisiones que deberías tomar deberían ser como personaje. Viendo siempre que tienes que ser flexible con algunas decisiones. Pero exacto, es que te puedes encontrar con el callejón del contable,
de mi personaje no haría eso y no hay forma. Vamos a contar el siguiente nivel y verlo. ¿Os parece si hacemos una panorámica rápida de todos los niveles y luego nos detenemos en cada uno? Lo de los niveles de decisión yo lo entiendo personalmente de la siguiente manera. Cuando tú empiezas a jugar, la única variable, el único nivel de decisión que tienes en mente es el de jugador. ¿Qué es lo mejor como jugador para ti en la partida? ¿Cómo vas a conseguir más beneficios, subir más de nivel y conseguir más tesoro para tu personaje y hacerlo más poderoso? Luego, a medida que vas jugando, vas introduciendo, si te gusta interpretar, pues otros niveles de decisión. Puede que empieces a introducir un nivel de decisión actoral o de tener en cuenta lo que tu personaje te pide a nivel de coherencia, que es la famosa frase de mi personaje actuaría así o no actuaría así. Empiezas a tener en cuenta cómo es la personalidad de tu personaje para tomar sus decisiones, y hay otro nivel que puede surgir paralelamente o no, que puede surgir antes o después, que es el de tomar las decisiones a nivel grupal. Tener en cuenta que estás participando en una actividad grupal y tener en cuenta los demás jugadores en la actividad. Es decir, ya el tesoro no lo quieres solo para ti, sino que repartes el tesoro, el poder no lo quieres solo para ti, lo repartes con tus compañeros y actoralmente repartes las escenas. Sí. Y bueno, y finalmente estaría ya el nivel de la narración literaria, que es el tener en cuenta qué es lo mejor para la historia y seguir el curso de la trama y actuar en beneficio de lo que tú crees que es mejor para la historia y no lo que es mejor para ti o lo que tu personaje actoralmente pueda pedirte. Bien vertebrado, bien explicado. Además que hay una diferenciación muy sutil entre qué es lo mejor para el grupo y qué es lo mejor para la historia, ¿no? Porque hay cosas que pueden ser buenas para el grupo pero no buenas para la historia. Muchas cosas. De hecho. Muchas cosas, de hecho. De hecho, lo mejor para el grupo es irte al McDonald's y quedarte ahí comiendo y no meterte ningún fregado. Y quedarte ahí. Pero para que evolucione la historia, pues es bueno algunas decisiones que van a hacer cañar el grupo. Empezando por la base, por el nivel de jugador, es la situación del Munchkin. Lo quiero para mí, estoy jugando, esto es un juego, tengo que subir niveles porque ese es el objetivo del juego. ¿Y me aprovecho las reglas? Sí, aprovecho las reglas, más que ya a nivel de mecánica. Los problemas en este sentido, por lo menos en ese sentido, surgen con los demás jugadores, para mi gusto, porque es un nivel competitivo. Para mí, o sea, cuando surge problemas cuando se convierte en una competición, yo tengo que tener más que el resto. Más niveles que el resto, más objetos que el resto, más armas que el resto. Porque el objetivo del juego es ganar. Y se gana teniendo más puntos. Y ya está. Una visión muy de videojuego, pero sí. Exacto. También puede ser a nivel de jugador, no solo ya el Musky, sino los intereses personales que traes a la partida. Me acabo de tener un problema en el trabajo y quiero desahogarme en partida. E ignoro lo que es el personaje, ignoro la partida, todo para darle rienda a eso que traigo yo, Néstor. O necesito contar una historia de amor desesperado porque es lo que estoy viviendo en este momento, entonces empiezo la relación que tenía a muerte con uno de los personajes femeninos, de repente cambia completamente. De una partida para otra y sin ninguna lógica. Esto es cuando aporta el jugador. La pregunta es, ¿esto es bueno? ¿Es malo? Depende, o sea, lo de la competición que decías tú, si todos están en una competición y todos se divierten en la competición, todos pues están vale. en la competición. Vale, pero yo cambiar completamente mi personaje para contar cosas que me interesan. A ver, yo creo que, No. está claro que el problema, o comentamos los niveles de decisión, porque todos pueden entrar en conflicto en un momento dado u otro de cualquier partida. Entonces, ¿dónde está el problema? A mi entender. El problema está en cuando uno sacrifica cruelmente, subrayo, a los otros en detrimento de la diversión en la partida, ¿vale? Porque puede ser que el único nivel de decisiones que interesa al grupo de juego sea solo de jugador, o sea, que sea un dungeon crawl total la partida, avanzar por el dungeon matando a monstruos y consiguiendo tesoros, y lo único que le interesa a todo el mundo sea poner en plan Munchkin y el grupo se lo pasa de maravilla. Pero creo que a la mayoría de los grupos les interesa tener un cierto nivel grupal, un cierto nivel interpretativo y un cierto nivel narrativo. Cuando una persona se salta esos niveles, está afectando está perjudicando a los otros tres para el resto de los jugadores y para el director. Y si cambias tu personalidad en mitad de la historia por la puta cara, pues hay un conflicto bastante gordo. Normalmente sí. Normalmente. Pero es el problema exacto. El problema es que muchas veces ese dato que dio Néstor arrastra la partida en dirección a ese jugador.
Porque él lo que quiere es arrastrar la partida así. Igual que el Munchkin contra el resto del grupo, lo que quiere es llevarse la partida él. Entonces ese primer nivel de jugador es súper egoísta, en el sentido de que va para mí. Mi partida quiero jugar yo y divertirme yo. Yo para mí. Yo, bueno, brevemente, porque creo que de todas formas en caso del Munchkin más o menos todos lo conocemos y sabemos cómo abordarlo, iríamos más allá, de que me parece que no solo es un problema cuando trata de ser el centro de atención, sino a mí personalmente, al nivel, entre comillas, al que yo suelo jugar o suelo dirigir, me saca un montón que haya alguien que no esté interpretando. O sea, si todos mis jugadores están interpretando, o si yo estoy como jugador y estoy interpretando, y todos estamos interpretando menos una persona, aunque no esté haciendo unos esfuerzos terribles por ser el centro de atención, me saca, perjudica la atmósfera que estamos tratando de crear los demás, ¿no? O sea que a mí realmente no me gusta, incluso si no haces un esfuerzo activo por ser el protagonista de todo. La verdad que es bastante duro que tú te estés currando las relaciones con tu personaje, todo lo que está ocurriendo, y veas que el personaje de al lado pasa por encima de ellas como si no existiese, ignora los dementómetros o ignora no sé, el sistema natural de esa conducta, lo que justifique la personalidad, Sí. El alineamiento. El alineamiento es lo que está buscando la palabra. Alineamiento. Y haga lo que quiere. Y consiga más que tú, además. Porque al final, a nivel de juego, él es más práctico. Discrepo. Estoy más con Pablo. ¿Me saca más del juego o me molesta más de lo que me frustra? O sea, el Munchkin, que de repente tú estás currándote la situación en la gran sala del trono, el Munchkin que llega, encuentra al malo y lo pasa a cuchillo, no me frustra tanto en el sentido de, coño, mi personaje podría haber sido más efectivo, podíamos haber trabajado mejor y en vez de dedicarme a mantener un esquema de relaciones, intentar crear una subtrama, podríamos haber ido y haberle dado candela. Eso no me molesta tanto como el hecho de que el resto del grupo está intentando hacer una cosa y él ha destruido por completo toda la existencia de la escena. No porque haya conseguido el objetivo de la misma, sino porque se ha cargado la escena que se estaba creando, aparte o paralela al objetivo. Bueno, pero ¿qué pasa? Porque yo creo que los Munchkin tienen mucha visibilidad como problema dentro de la cultura rolera. Pero ¿qué pasa con son los malos? Sí, el malo elegido. Son los cabezas de turca, los pobres. Los cabezas de turco, total. ¿Qué pasa con la crisis del rol? Ellos también. La crisis económica también. todo. Como Robin Laws los llamaría los actores del método. Los que salían en el ejemplo de la introducción de Briconsejos hoy. Aquellas personas que dicen, mira, no, mi personaje no haría esto. Y detienen la trama, detienen toda la historia, toda la partida, todo el mundo se detiene porque su personaje no haría eso. Y ellos son, por encima de todo, actores o actrices. Es doloroso. Yo tengo varias partidas con actores del método y he sufrido cambiando toda la trama, porque además yo improviso muchísimo las tramas, tengo 3 o 4 escenas y las vertebro alrededor de eso. Y todo lo demás es libre. Entonces me puedo permitir cambiar. Y digo, me adapto al jugador y es lo mejor. Empiezo a adaptar y al final termina dándote cuenta que le dedicas muchísimo tiempo a esas personas y al final son los que más te quitan de partida. Y los otros jugadores, cuando son 4 o 3 personas más, están mirándote como queremos jugar, queremos divertirnos. El problema del actor del método, del personaje del método, más bien que el actor, más bien el personaje del método, es cuando choca con la premisa y no hay flexibilidad suficiente, o algo tan sencillo, tú tienes tu aventura preparada, tú tienes tu módulo, tu campaña, puede ser más o menos flexible, como decía Néstor, puedes tener 3 escenas, pero imagínate que el personaje del método choca con una escena y no hay escena para él. Sí, en realidad de nuevo el problema no es que tú quieras interpretar, no es ser un actor del método, sino el divismo, ¿no? Exacto. Mi personaje exige que yo me comporte así y es más importante que la historia. Mi personaje es más importante que la historia que estamos tratando de contar conjuntamente. Y además tú eres mal máster por pretender que yo cambie. Claro, eres un mal director. Perdón, que mi personaje cambie. Suele haber una... Porque yo creo que esto es importante, de hecho, lo que a mí me ayudó mucho a superar esta etapa como jugador fue ver que incluso los mejores actores del mundo tienen varias soluciones para un mismo personaje. Incluso un personaje que ya está totalmente definido, ante una situación dada, puede comportarse al menos de 3 o 4 maneras diferentes. Entonces, normalmente cuando tú te encierras en una interpretación, en el sentido de mi personaje solo haría esto,
tú te estás cerrando, no estás siendo un buen actor en realidad. Un buen actor sabría ver esa solución que sería coherente con el personaje y otras 3 que también serían coherentes con el personaje. Esa es la puerta que o las puertas que les estás cerrando a la partida de forma injustificada, en mi opinión, por no hacer un esfuerzo, por ser capaz de encontrar otra solución que también sea coherente con el personaje y que en cambio permita avanzar la historia. Como narrador también puedes crear escenas que generen dudas o cambios, pseudoníricas o de retroflashback. Creas una escena del pasado que no existía hasta ese momento, que te la acabas de inventar, pero justifica el paralelismo con la acción actual para que vaya en el camino que tú quieres o que es más recomendable para el grupo. Sí, pero cuando te encuentras con el jugador que ha hecho 15 hojas de personaje, así con 16.000 palabras para explicar el trasfondo, sí, es complicado. tienes un problema para meter ahí mano. Creo también que a veces es un problema de que los jugadores asumen o solo ven o solo conciben que el único control que tienen en la partida es su personaje. Sí. Y entonces lo defienden con uñas y dientes. Es decir, el mundo de juego lo lleva el máster. Los máster hacen trampas para que los dados salgan como ellos quieren detrás de sus misteriosas pantallas. La única parcela... Una pregunta, ¿usáis pantalla? Yo no. No. Tampoco. ¿Tú? A veces para alguna tirada, como no hago tirada. Bueno, corrijo, yo creo que hay una moderna nueva pantalla que ha sustituido la anterior, que es el portátil. Sí. Y sí uso portátil. O sea que Hay una pantalla. Sí. hay una nueva pantalla. Y mira, yo nunca usé pantallas de cartón, pero portátil sí lo uso. No, por curiosidad. Sí. Sí, no, te digo, no, y en principio es la parcelación de mi espacio. Este es mi personaje y el único control que tengo sobre la partida es lo que le ha pasado hasta ahora y el proceso de creación del mismo. Ya está. El personaje del método le añade y sus decisiones y cómo se comporta. De hecho, los personajes del método son los que más problemas tienen con los hechizos de control mental, los hechizos de control de comportamiento, los encantamientos que hacen que su personaje haga cosas que él no haría. Suelen sufrirlos como una puñalada en la espalda, ¿no? Le suelen sentar fatal. Sí, la verdad es que sí. ¿Y hay alguna justificación para ser personajes tan cerrados, tan fijos? Sí, Millones. sí, millones, la verdad. Millones de justificaciones, no sé, se me ocurren De una o dos. de las varias, ese pánico al descontrol. ¿Sabes? Es mío, es lo único que puedo controlar de la historia, así que lo voy a hacer como yo quiera. No, una cosa tan simple como que estoy orgulloso del personaje que he creado. He creado un personaje cojonudo, me encanta la personalidad que he creado y encima ahora vas tú y me cambias, cabrón. Pero es que ahí está, yo creo que por eso vuelvo a lo que estaba comentando antes, que es un problema de que se está entendiendo mal lo que es ser buen actor o buena actriz. Claro. O sea, que tu personaje, nadie está pidiendo que cambies la personalidad de tu personaje, se te está pidiendo que busques otra solución, otras actuaciones por parte de tu personaje que también sean coherentes con su personalidad. Pero que no siempre tu primera opción va a ser la que case con la trama y tú como buen actor tienes que tener esa versatilidad de buscar otras soluciones para una escena dada. Pero yo creo que también debería darse lo que decía Néstor antes, de que el máster intente también flexibilizar un poco y darte ese pie a que puedas crear esa segunda opción. Porque no siempre, ¿sabes? Tampoco es plan de decirle el máster tiene la culpa siempre, pero sí para las decisiones más importantes, más gordas. Sí yo considero que eso es bastante bueno, pero cuidado, porque me pasó que yo empecé a adaptar el entorno para que el personaje se adaptase a la partida y empecé a hacerle escenas y cada vez era más rico el personaje y cada vez era más interesante todo y cada vez era más raro también. Porque el resto del grupo, el grupo estaba como... yo he decidido ir hace 2 horas y media, conectar a Play, ¿sabes? No... Es que muchas veces ese intento de que el máster, porque el jugador, el personaje actor no suele flexibilizarse para nada. Y como el trabajo como máster, como bien dice Néstor, lo que crea además es otro segundo problema, que es una sanguijuela de atención. Es decir, mi personaje no lo hace y tú tienes que buscar... Sanguijuela de atención. En inglés suena peor, pero lo he traducido para todos los públicos.
La idea es esa, que claro, yo tengo mi personaje, no me apeo del burro, y atraigo toda la atención del máster y el resto se queda en palanca. El resto están mirando como mi magnífico personaje. No, sí, o sea, no es unilateral, son los dos los que tienen que flexibilizarse. Eso está claro. Pues nada, pasamos a las decisiones a nivel grupal. Sí. Ok. Venga. Las decisiones a nivel grupal es cuando empiezas a ceder parte de tu protagonismo para que los otros jugadores compartan tu escena. O, mira, esta decisión es exigir, no sé, salvar a varias vidas humanas o perseguir a un loco que puede matar muchas más vidas. ¿No? Una decisión típica en el rol. Pues obligar a otros jugadores a que la tomen o ceder tu protagonismo. Sí, yo creo que el ejemplo arquetípico es una decisión que sería perfectamente coherente que tomaras tú solo, decides compartirla con el resto. Hay que decir esto, tengo esta información, me ha llegado la posibilidad de decir esto, lo comparto con vosotros, ¿qué hacemos? Sí. Además es una cosa muy típica que los personajes del método no suelen ver. Cuando de repente aparece una subtrama personal suya y se va a desarrollar su subtrama y dices, mira, pero es que esta subtrama, tú pensando ya 2 escenas más adelante que esa subtrama se va a conectar con la trama principal, se va a conectar y dices, pero es que es mi subtrama, es que ellos no tienen por qué saber mi vida personal, y te pira. Entonces dices, no, vamos a flexibilizar un poco y me llevo a alguien, ¿no? Me llevo a alguno de los otros jugadores, aunque no sea todos, pero sea, mira, es que me han dicho que tú conduces muy bien y la verdad es que necesito llegar rapidísimo a no sé dónde. Ya tienes excusa estúpida para que vaya contigo. Para añadir otro personaje a tu historia. Incluso puedes crear a un confidente al que le cuentas tu subtrama y al final el confidente termina actuando independientemente. Dices, mira, me ha pasado esto. No se lo digas a nadie, no se lo digas al grupo, no hagas nada. Obviamente, en la partida ya habrá muchas más posibilidades. Si desapareces, el grupo ya sabe lo que tiene que hacer y seguramente el confidente con los otros empezará a meterse en tu subtrama, lo que crea historias interesantes. Yo creo que un caso sangrante de jugadores que de repente se transforman y dejan de pensar a nivel de grupo son los vivos que yo he jugado en jornadas en la península, y Enrique me podrá corroborar. Doy fe de ello. Los jugadores que a lo mejor son muy generosos en partidas de mesa. Al hablar confidente anónimo. Ir a ver Dragon Ball Evolution. Es magnífica. Corto y cierro. A mí me asombra, ¿no? Porque la gente deja de comportarse como un actor o como un jugador de una partida de mesa en la que trata de compartir la diversión con sus compañeros y se transforma de repente en una máquina de conseguir objetivos. Yo tengo que ser el rey, bueno, mataré, asesinaré. Mira, una convención que por ejemplo tenemos nosotros aquí, que es que tú no puedes matar a otro personaje jugador hasta que quede media hora o una hora para terminar la partida, por educación, más que nada porque la otra persona se queda sin jugar durante 4 horas. Sí. Muchas personas. Yo me he planteado a cambiar eso muchas veces. De esto de lo sé que es él, es otro conflicto, pero no voy a hacer nada. Claro. Estás tomando la decisión para el grupo. Claro, estás tomando la decisión para que esa persona pueda jugar y para que la historia continúe adelante y todo el mundo pueda jugar. Si tú pues lo haces, eso, se acabó. Hay vivos en los que no se respeta. Eso de mato a la media hora, pues has tenido suerte. Y has tenido suerte porque no te pillé antes. Y me da igual que bueno, lo siento que te quedas sin jugar, pero no es como si dependiera de mí. El papel me obligó a hacerlo. Y en fin, y bueno, también se da otro fenómeno muy gracioso de los vivos, son los agujeros negros de información, que son la gente que pregunta, oye, ¿qué sabes de la subtrama del rey de Caledonia? ¿Qué sabes de la... no, pues me he enterado. Y no comparten nada. O sea, claro, ellos quieren conseguir sus objetivos, pero les importa un pimiento que tú avances en tu subtrama. O sea, se trata de que ellos ganen. Si no avanzan, mejor. Si no avanzan, mejor. Más posibilidades de que ganen ellos. No se trata de que la información fluya, de que la historia avance, de que se produzcan escenas dramáticas. Nada, eso da igual. Lo importante es que tú consigas tus objetivos. Bajas no solo un nivel, sino que bajas 2 niveles. Sí, bajas nivel de jugador. Lo de los vivos es bastante impresionante. Y eso tiene que ver porque es un one shot, porque es en físico y tú eres el protagonista. Pues sinceramente no lo sé en esto. Yo creo que es una cultura, es un momento ahí, no sé, de cultura equivocada, porque estoy hablando de personas a las que tengo una enorme estima en muchos casos y que considero magníficos jugadores en mesa, pero que por alguna extraña razón, igual es que no
han hecho el salto de darse cuenta de que las partidas en vivo no deberían ser diferentes a las de mesa en ese sentido. Igual es que hemos heredado también la cultura un poco equivocada de las malas partidas de vampiro de mesa, que se transformaron en malas partidas de vampiro en vivo y que ahora han contagiado al resto de los vivos en general, ¿no? Puede ser. Sí, no, otro problema a nivel de tomar decisiones de grupo es el síndrome del líder. Se crea un grupo, estamos jugando todos, somos un equipo más o menos coordinado, no existen primadonnas, ni personajes divas, ni hay así nadie que se dedique al munchkismo en contra de los demás, pero alguien decide que es el líder del grupo y de que las decisiones que se toman son las suyas, ya sean beneficiosas o no, simplemente son sus decisiones para todos los demás. Y suele pasar. O sea, yo por lo menos es el conflicto de cuando tú tomas decisiones para el grupo. O te guardas información y dices, hay que ir por ahí. O cuando alguien da información dice, tenemos que seguir en tal destino. Y te encabezonas y el personaje, el jugador, se encabezona en que o es a su manera o ninguna. Además que a veces esas decisiones condenan la partida o la predisponen en una posición, porque si tú vas al antagonista principal y le dices la información de dónde está la base de operaciones de tu grupo, la partida ha cambiado completamente. Y es porque están siguiendo tu astuto plan, y en el que el grupo no quiera, van a tener que seguirte. ¿Tu astuto plan? Seguir tu astuto plan de ir a la carretera para lo que sea. Porque no hay otra, el antagonista se acaba de enterar. Exacto, pues fuerzas la decisión del grupo. Yo te digo, el síndrome de líder así, de que de repente no se toman mis decisiones, suele ser después de los que además va quejándose. Es decir, si el grupo se pone en contra del líder, él va lloriqueando y arrastrándose, siguiendo el asqueroso plan que han planificado los demás, que es una porquería, aunque funcione. Porque habría que haberlo hecho a su manera. Y los están los buenos y los malos líderes. Sí, yo diría de todas formas que esto realmente no es un problema endémico del rol, esto es un problema de gente que son malos líderes y punto en todas las facetas de su vida, ¿sabes? Lo proyectan además sobre el rol, pero no. Pero pasa mucho lo del líder, que además hay veces que el líder no es autoimpuesto, sino que los demás sobreentienden que eres el líder. Y hay que tomar la decisión y te miran y porque me miras, ¿sabes? No sé. Hay en ocasiones en las que me ha ocurrido eso, que en las primeras, no sé si es que las primeras decisiones que hubo en la partida las tomas tú ¿Y son buenas? y son buenas, entonces la gente ya espera que tú hagas las decisiones. Y tú, vale. Pero eso fue con novatos, ¿no? Esa es la partida que hiciste con gente que no había jugado. No, eso me ha ocurrido. Con la partida de novatos eso me ha ocurrido. Además con un mal planteamiento del máster de decir, como tú eres el que sabe más, entonces a ti te doy más protagonismo. Sí. Qué bonito. Pues genial. Sí, vas a conseguir 2 macetas ahí mirándome. Vas a conseguir que el rol sea un mundo más pequeño. No haya mucha gente. Pero me ha pasado en grupos más desarrollados. No que yo fuera el líder, pero sí que hay un líder que todos sobreentendemos que es el líder y ya está. Pero yo no diría que el hecho de que haya un líder no es malo para una... Por ejemplo, en Hombre Lobo, que siempre era la propia ambientación creaba eso. Sí. No, pero es cierto, es verdad. El problema no sería tanto el síndrome del líder como el síndrome del mal líder, es verdad. O el síndrome de la estrella protagonista, más bien me parece, por lo que me estás contando, que del hecho de que sea el líder, porque, por poner un ejemplo terriblemente burdo, Aníbal era el líder del equipo A, ¿vale? Pero no tenía más tiempo de escena o más protagonismo en los episodios del que podía tener MA, Murdoch o Fénix. De hecho, muchas veces tenían menos que ellos. Sí, Murdoch. No lo planteo tanto a nivel de protagonismo, de tiempo de pantalla, sino... No, lo planteo, el símil es muy bueno, sino que lo planteo en el tema de la toma de decisiones de grupo, es decir, de cómo se hace de la decisión de grupo. Sí. El mal líder no es mal líder porque quiere estar más tiempo en escena o porque diga, soy el líder y yo lidero la carga. No. Es mal líder, desde mi punto de vista, porque lo que quiere es que sean sus decisiones las que se tomen, aunque su decisión sea, vale, yo y nosotros 3 nos quedamos aquí y el ladrón y el mago tienen que entrar en el castillo, abrir las puertas, conseguir el hechizo y tal. Y si el resto del grupo no está de acuerdo, aunque ellos se vayan a quedar atrás, él se cabrea. Y no le gusta, porque él ha tomado la decisión para el grupo. Y entonces, como es el líder, malo, la decisión para el grupo es la buena, la suya. Y si no la siguen, él se cabrea. Entonces, ese es el mal líder desde mi punto de vista a nivel de decisiones decisiones de grupo. Yo en mis partidas, cuando juego, en las partidas que juego, no en las mías,
Porque son mías. Me suelo coger un papel de líder en la sombra. Y muchas veces, y esto lo enlazo un poco con el siguiente nivel de narración, muchas veces tomo decisiones para la historia o reinterpreto todo lo que está pasando para que sea coherente con la historia, ¿no? Como, vale, espérate, no. Entonces, por ejemplo, el apellido de esa mujer ha cambiado, no porque el máster se haya equivocado, se haya olvidado, no, o que no haya visto la nota adecuada, es que era el apellido de soltera. O realmente esto es una conspiración de Isrador, pero el malo es el elfo, por eso es la pifia, no te equivoques. Y reinterpreto el sistema en historia. Y lo hago con comentarios dentro del personaje. Es mi manía de ser máster en las partidas, realmente. De seguir controlando la historia, porque es donde yo me ubico muchas veces. Y vamos, eso. Es una situación curiosa, ese liderazgo que yo ejerzo. Porque además mucha gente me lo otorga. No sé si es por mi forma de hablar o... no sé, o mi forma de mirar que intimida demasiado. La experiencia y el hecho de ser narrador o ser máster muchas veces también te otorga de vez en cuando la posición de líder. Además que también, una vez eres líder, para los otros jugadores también es más cómodo quedarse atrás, es decir, toma tú la decisión, si la armas te voy a echar la bronca. Es más cómodo en la vida real y en el rol. También, es verdad, también es cierto que está ese otro defecto a nivel de decisiones grupales, que es, o por conflicto, que es jugadores que se desentienden completamente a nivel de grupo. Es que esto estás hablando de los problemas del liderazgo en la vida real, tío. O sea, sí, pero se aplica al no rol. tiene una particularidad rolera en realidad. Podemos sacar aquí y explicar lo que es. Pues muchas veces tengo una charla sobre liderazgo dentro de poco. Muchas veces le ocurre al jugador Munchkin. Al jugador Munchkin, el típico yo soy un mercenario contratado para esta aventura de cazadores de recompensas de Star Wars, a mí lo que ustedes me digáis, dime dónde disparo. Y pasan de todo, o sea, pasan del nivel de grupo, es decir, no aportan al grupo, no toman decisiones de grupo, no incluyen a nadie en la dinámica completa de general. Yo siempre tengo la percepción de que esa gente, a lo mejor estoy completamente equivocado, pero esa gente no ha descubierto todo lo que puede ser el rol. Que se ha quedado en un nivel de funcionamiento muy pequeño y que ni siquiera saben lo que hay ahí. Yo en mis partidas, cuando los tengo, les suelo tentar con escenas personales o con otro tipo de escenas y generalmente crecen. Sí, y cambian totalmente de un jugador que marcaba con X cada vez que su asamita mataba a personas en su ficha y marcaba X a los bordes a preocupar. Sí. Yo me escandalicé de la primera vez que lo vi. A las 6-7 partidas. Con 30 cruces ya. No, tenía 5 o 6. En mi partida no le permití muchas muertes. A la séptima partida estaba preocupado por todas las tramas de la ciudad, por su ghoul, por su sirviente, por un animal un perro que había adiestrado. Y de repente empezaba a preocuparse ya por contar historias de forma muy burda. Todavía le faltaba aprender técnicas, pero ya había cambiado el chip a la hora de contar historias. Luego volvió con su máster habitual y se perdió todo el trabajo. No sé, la verdad. No, pero es que lo jugó del Tyree. Claro, las decisiones de grupo, a nivel de toma de decisiones de grupo, los problemas que surgen son problemas de decisiones estándar en todo tipo de interacción social. Y las decisiones a nivel de narración, que era un poco lo que apuntaba con mi liderazgo, que es ya el último apartado, ¿cómo las veis? Las decisiones de los jugadores. Pues las tienen que tomar a nivel de historia, A mí me encanta. A mí me encanta, yo soy bastante narrador de historia, lo comentamos hace 2 semanas. Mi decisión suele ser así, en plan de narraciones, vamos a seguir con la historia, o coño, que se ha quedado algo atrás, que esto lo estábamos narrando, pero es que de repente nos ha llovido hostia, y nos hemos olvidado de eso y hemos salido corriendo, vamos a volver atrás y recordar algunas cosas que habíamos dejado, el intentar unir grupos a veces de alguna forma. Unir, pero porque a mí me interesa, ¿sabes? Intentar eso sería más decisiones de personaje. Yo solo soy así. Yo normalmente me encuentro, porque además tiendo a jugar juegos especialmente abiertos, extraños o indies, o que ponen mucho poder en manos de los jugadores. Entonces me encuentro con dos situaciones básicas, o dos situaciones así muy claramente diferenciables, que es
el jugador que rápidamente pilla el concepto del juego, inmediatamente se pone a trabajar para la historia, a que tú le dices, tienes permiso, yo como narrador te doy a ti como jugador permiso para incluir dentro de la narración cualquier cosa. Si yo no digo que no, lo que tú dices tiene potestad de narrador. Vale, pues el personaje entra en la cafetería de Tommy, donde están los dos patrulleros que hacen la ronda siempre por este barrio de Los Ángeles a las 7 tomándose su café para comentarles el tema de que la banda de no sé quién acaba de entrar en un sitio. Lo dice el jugador, no el narrador, lo dice el jugador. Entonces, si yo no te digo que no como narrador, de acuerdo. Todos los demás jugadores lo ven y es cierto, y ocurre, es real, tal cual. Y la otra perspectiva que me encuentro está en los jugadores que eso lo ven y enseguida empiezan a tomar decisiones de narración, pues añaden PNJs, añaden tramas, crean personajes nuevos, crean historias paralelas, añaden matices. A mí eso me encanta, y me encanta como máster también, el ver que los personajes hacen eso es como, joder, es que le está llegando la historia, ¿sabes? Exactamente, y además se implican mucho más. El problema de eso es en las crónicas a largo plazo, que si te pones a crear PNJ y crear cosas, a largo plazo tú tienes una y dices, cuidado, que me está jodiendo algo. Libreta de notas. Las dos grandes palabras son papel y boli. No, entiendo cuál es el conflicto en ese sentido, no, pero ahora te planteo el otro tipo de jugador muy diferenciable, así muy claro, con el que me encuentro, que es el que se queda en estado de shock. Es el que te mira y no entiende qué carajo le estás contando. Una respuesta muy... ¿Hay algún porcentaje así? O... Sí, hay un porcentaje bastante alto, sorprendentemente alto. Pero de gente que ha jugado mucho, que no ha jugado... En todos los campos. Sí, yo me encuentro con jugadores que son muy capaces de tomar decisiones de narrador súper fácil y de hecho funciona muy bien. Incluso con los novatos funciona mucho mejor cuando les explicas que ellos pueden hacerlo. No tienen una idea prejuiciada. Exacto, no tienen una idea preconcebida, pero también me encuentro con jugadores que entran en shock. Una pregunta muy rápida, y una técnica muy sencilla que yo utilizo mucho cuando narro, es en la típica situación de recogida de información. Vale, pues ya que mi personaje es detective privado y conoce los bajos fondos, me voy a un bar. ¿Vale? ¿Qué bar? No, me voy a mi bar favorito. ¿Vale? ¿Cómo se llama el bar? ¿Quién hay ahí? Yo me paro y le digo, vale, ¿cómo se llama el bar? ¿Quién hay en el bar? ¿Cómo se llama el camarero? Yo he venido a jugar, no material. No, los jugadores no es tanto una cuestión de tal, sino que se quedan en shock. Dicen, ¿qué? Oye, tu personaje va a su bar favorito, ¿vale? ¿Cómo se llama su bar favorito? Y se te quedan un poco en stand-by. Dicen, no, Pito, adelante, es tu personaje. Yo qué sé, tú tendrás una idea de más o menos cómo su bar sobre la marcha. No hace falta que me... ¿Sabes? No hace falta que me construyas el edificio entero y me digas dónde están las puertas de emergencia y de tal. Entro en el Obi-Wan y me dirijo hasta la barra, pasando al lado de la orquesta que está tocando Cruz del Fondo, y hablo con Timmy, vale, que es el hijo del tal. Se ha entendido. Eso, pero los jugadores se quedan en estado de shock. Incluso aunque solo tengan que darme un nombre, se me queda en estado de shock. Pero están avisados de antes. Sí, siempre están avisados, pero se quedan en estado de shock. Les suele costar muchísimo. Hablo con un vagabundo. Vale, ¿con quién? Desdentado Joe. Que huele perfecto, bien, desdentado Joe. Huele a ginebra, vale. Yo arranco con eso. Entonces, a nivel de toma de decisiones de narración, me encuentro con esos dos tipos de jugadores. Vale. Y ambos tienen sus conflictos particulares. Vamos a volver un poco al tema. En los niveles de decisión, hemos hablado mucho de las decisiones que toma una persona con respecto a los demás, pero no cómo se relacionan con los demás. ¿Cómo hacemos que un grupo funcione operativamente con diversos jugadores que tienen que tomar niveles de decisión diferentes y que están a lo mejor en diferentes puntos? Yo creo que es bueno hablarlo. ¿Se me ha entendido? Sí. ¿Qué pasa si mezclas gente que mezclas? Vale, mezclas a varios jugadores que tienen mentalidades diferentes. ¿Qué nivel de decisión debe primar? ¿Cómo lo resolvemos? Yo creo que es bueno, que siempre lo hemos hablado de que cuando vas a empezar una partida tienes que presentarte a los jugadores y decir, quiero contar esto y esto. Pues también, ya que estamos aquí, decimos, y también quiero que prime este tipo de decisiones. Quiero que el grupo sea muy cohesionado porque no quiero que se separe, o sea, que quiero que tomes decisiones de grupo.
O no, la verdad es que quiero hacer una partida en la que decisiones de personaje porque me interesa indagar en las personalidades y tal. Entonces cada uno va a hacer eso y a lo mejor consigues así que los personajes, si has dicho que quieres primar las relaciones, las subtramas de todos los personajes, vas a conseguir personajes que se van a separar entre ellos y se van a hacer agujeros de información, pero a lo mejor es lo que quieres conseguir. Y en cambio de repente viene uno que está como, coño, que no, yo quiero compartir información con todos, quiero y choca con la partida, ¿no? Entonces eso es hablarlo desde el principio. Marcar el nivel de decisión desde el principio. Sí. Y no es todas las decisiones se van a tomar desde el personaje, no, pero la mayor parte de ellas se van a tomar desde el personaje porque quiero llegar a esto. Y según el tipo de partida. Sí, claro, no es yo siempre voy a meter así. No, incluso a lo mejor es en una misma crónica, digo, no, esta partida, quiero hacer una partida. O este arco argumental. Este arco argumental quiero hacerlo así. Incluso una partida en la que de repente viene la policía y dice, ¿qué ha ocurrido aquí? Entonces tenéis todo el peso de narración los jugadores, porque te le estáis explicando al policía lo que ha ocurrido, ¿no? Y es solo una partida, no un arco, una partida nada más. En ese sitio, cuando te mezclas grupos así y tal, yo creo que lo importante es que no tengas sanguijuelas de atención. Vale. Es decir, mientras todo el grupo, mientras el... Los odias, ¿verdad? Muchísimo, profundamente. Es que son un sumidero de atención. Los llamas sanguijuelas, ¿verdad? Sí, lo llamamos sanguijuelas. Yo le llamaba los focos, ¿sabes? Focos, no, sanguijuelas. Son sanguijuelas. Sanguijuelas Son parásitos, se te pegan y no sacas nada bueno de ellos. No, en el sentido de que Todos somos sanguijuelas en el fondo. Todos queremos un poquito de atención, Enrique. No, ojo. Claro, no, pero no... Sí. Pero cuando tienes una mesa de 4 personas, tienes que dividir, tú como narrador, tienes que dividir correctamente tu atención. A mitad para mí. Entre otros jugadores. Y no puedes hacer eso, sanguijuela, de decir la mitad para mí. Pero es la más interesante. Porque es tu personaje diva, primadonna, o porque eres el munchkin y lo más interesante es que tú consigues el oro y los demás son unos ñangos. Qué horror. Por eso lo digo, el equilibrio de atención es muy importante cuando tienes un grupo mezclado. Es decir, dale el mismo tiempo de pantalla, dale la misma preponderancia al que está tomando solo sus decisiones de personaje, pero no le dejes que te chupe toda la atención. Dale la atención al grupo, pero no te centres solo en eso. A aquellos que están jugando de forma narrativa, déjales intervenir en la misma proporción que los demás. De esa manera, aparte que los que son puras sanguijuelas de atención se acabarán yendo, y te quedarás con los jugadores a los que les gusta jugar de X manera, pero no a costa de los demás. Pero hay un problema con lo que estás diciendo de sí, vale, yo pues le divido el tiempo de partida, más o menos, así, me lo que ocurre, pero llega un momento en el que hay que tomar una decisión y yo qué sé, o el jugador, o de repente el que está primando el nivel desde el jugador cambia totalmente su forma de ser y el que estaba primando sobre el grupo o sobre la narración, que ya estaba pensando dos escenas por delante y dice, coño, ¿qué pasa aquí? ¿Sabes? Y llega ahí un corte súper brusco porque se están tomando, llega un momento en que se está tomando esa decisión que rompe por completo. ¿Y eso cómo se arreglaría? Porque ese es un problema, porque sí, tú puedes tener un grupo así de muy variado, pero va a llegar algún momento que hay un conflicto. Sí. Y pueden ser conflictos además destructivos, totalmente destructivos. Siempre puede. Se para la partida y se habla. Exacto, es que siempre puede pasar. Yo intento siempre que los conflictos se resuelvan en el tiempo de juego. Dentro de... Si es un conflicto grave, claro. Si es un conflicto grave y disruptor, señores, vamos a parar la partida y vamos a hablar de lo que estamos haciendo aquí. Somos personas, nos reunimos cada cierto tiempo, de forma periódica y gastamos un tiempo. Vamos a hacerlo inteligentemente. Y hablamos del tema de por qué te sientes mal, por qué te sientes bien, qué ha pasado. Mira, los malentendidos, mi partida no va de que un tipo mate a alguien porque le han roto la bici y cosas así, ¿sabes? No sé. Que son perspectivas y esto se aclara y cuanto más se hable, siempre se tiene una idea más común. Y si no te gusta, te vas. Es que... Exacto, esto no es una obligación. Tenemos una vida. Esto no es una obligación. Una vida, no hay tiempo para jugar todos esos juegos de rol ahí fuera. No hay tiempo para todo, desgraciadamente. Y eso nos obliga a ser mejores y más selectivos. Había varios comentarios de John Wick en varios de sus artículos sobre este tipo de conflictos.
Recuerdo uno especialmente en el que hablaba de un jugador super Munchkin, el más grande Munchkin así que se había echado, que se había echado él a la cara. Conquistó San Diego, él solo. El tío más Munchkin que se había echado a la cara. Y que de todas las terribles técnicas que podía usar para cambiarlo no funcionaban, hasta que se sentó en una cafetería y le preguntó: ¿por qué te haces ese tipo de personajes aprovechando todos los agujeros de las reglas, todas las historias de tal? Y el tipo le dice: porque si mi personaje es un ladrón conocido y famoso, quiero que siempre tenga la oportunidad de hacerlo, de ser bueno en lo suyo. Si mi personaje es un gran guerrero, es un guerrero mercenario que lleva muchos años pateándoselo, quiero que pueda partir cabezas con las manos desnudas. Ajá. Entonces, y a partir de ahí tú sabes qué quiere el jugador exactamente y por qué está actuando de una manera. Y puedes reconducirlo, redirigirlo, reenfocarlo, para aprovecharlo, para incluirlo con otros jugadores. Tú tienes un gran personaje super diva, tú tienes tu personaje del método, pero muchas veces no sabes por qué el jugador está jugando un personaje del método de esa manera. ¿Sabes? Puede haber mil motivos. Oye, lo hago porque me gusta mogollón el personaje de esta serie y por eso tal. No, pero espera, no estamos en esa serie, entonces tu personaje no va a tomar las mismas decisiones. O vale, entonces piensa en este capítulo, o piensa cómo se puede reenfocar de esta manera, o piensa que los personajes en la serie cambian a lo largo de... ¿Sabes? Deberían. Si no es un mal personaje, punto. Se lo dice así, sí. Claro, tu personaje es un asco. Eso, ¿no? Pero me refiero que normal... Tú tienes grupos de juego pequeñitos, ¿verdad? Muy pequeñito, muy pequeñito. Se fue de Fuerteventura por eso. Eso sí. Se le acabaron. No, los eché. No se acabaron, los eché yo a todos. Se acabaron. No, es una cuestión muchas veces los personajes conflictivos, al nivel de toma de decisiones conflictivas, sí, suele ser porque realmente muchas veces tú como máster no sabes por qué está tomando esas decisiones. Lo que dices tú, a veces un personaje cambia de repente porque el jugador ha tenido un día terrible, y cada vez que se cruza con un elemento de autoridad... O maravilloso, siempre lo vemos desde el lado negativo, o maravilloso, y de repente le da igual cualquier conflicto. También es verdad. No, también es verdad. También pasa, desde todas las perspectivas posibles. Vamos a perdonarle. Claro, pero que puede haber muchos motivos, ¿sabes? El típico caso de personajes clónicos cuando sale una película de acción para cualquier juego de aventura. Es horrible eso. Que de repente te salen clones porque la gente ha ido a ver esa película. Me llamo Jack Sparrow. Sí, después hay una patada de ellos. Sí. Jack Sparrow, Lobezno, Frank Castle, Trito Gulden, Riddick. Riddick, todos los Riddick que me he encontrado en el... Además siempre son machos de testosterona, ¿eh? Para juegos de aventuras... Ripley hay poca. Es cierto que Ripley es muy poca, porque Ripley tiene matices y evoluciona bastante a lo largo de la historia. Pero por eso pierde atractivo. Por eso sí, de hecho sí, en realidad sí, te salen de Alien. No es simple. Salen más jugadores siendo Vázquez o siendo los marines, sí, que siendo Ripley o que siendo el androide, ¿sabes? Pero te digo, cuando creas conflicto muchas veces no sabes de dónde, tú como narrador, para arreglarlo, la verdad es que no sabes de dónde viene. Y la única solución es sentarte y preguntarle, ¿por qué haces esto? Vale, estamos terminando, faltan unos 5 minutos o así para terminar. Y quiero ver una perspectiva un poco de los estereotipos de cada una de estas 4 decisiones. ¿Qué tipo de partidas generan? No sé si... Pablo no lo ha entendido. Creo que lo hemos ido diciendo poco a poco. O sea, si en tu grupo de juego predominan los jugadores, los que llevan el nivel de decisión de jugador, vas a tener una competición, como decíamos al principio. Una partida tipo Dungeon Crawl, ¿no? No necesariamente, pero sí. Sí, tienes una partida de competición. De elementos de juego en los que tienes que conseguir unos objetivos. Eso es genial para paranoia, por ejemplo. Paranoia es divertidísimo para... Hay un juego... Sería lo más parecido a un juego de tablero, además, ¿no? Dentro de... Sí. Haciendo el símil. Sí, no. Hay un juego interesantillo sobre mitología griega, el Agon. ¿Paranoia qué? Parecido a un juego de tablero. No. Cuando la perspectiva desde el tipo de vista de jugador, que coge los recursos del personaje, las fichas, que hay puntos de amor. ¿Cómo se consigue? Quiero todos los puntos de amor y más que los demás. La seduzco. Super... Y más que los demás. Quiero más puntos y que los demás. tienes que decir un poema y dices guapa. Ya está. Con los dedos de la mano, los dedos de los pies. Bueno, venga, sigamos. Hay un juego indie llamado Agon,
Sí. que es sobre héroes clásicos griegos, que está enfocado desde el punto de vista de jugador. Es decir, los jugadores, aparte de tener que hacer una gran gesta, compiten entre sí. Y solo gana uno. Qué guay. Ellos siguen su gran gesta, pero solo hay un héroe al final. Que es el que haya conseguido más y el que haya sacado más y haya tenido las mejores tiradas y haya sido más heroico y haya llevado, pero para hacerlo tiene que llevar a los demás consigo. Eso es como también... Coño, mola. Es redirigir eso hacia un objetivo. Oye, qué muy guapo. interesante, ¿eh? Qué guapo. Pues suena interesante, la verdad que sí. Hay otro juego... Que yo la idea que tengo, eso está bien para educar Munchkin, ¿no? Sí. Porque yo la idea que tenía yo para educar Munchkin es soltarlos en paranoia, ¿sabes? Sí. Y decir, ¿ves cómo ha terminado en 20 minutos la sesión? No podéis jugar así. Es un juego en el que sí, si podéis jugar así, pasadlo de puta madre. Sí. No. Hay un juego chorra de 2 folios o menos que se llama el juego de Errol Flynn, el Roll Flynn. El Roll Flynn. Y tienes que hacer de Errol Flynn y todos hacen de Errol Flynn, todos. Y al final el más convincente es el verdadero Errol Flynn y todos los demás son impostores. Y el juego va de eso, de descubrir quiénes son los impostores. Entonces, No, es interesante. tiene ideas muy curiosas. A Pablo no le gusta, pero es interesante. Me encanta, en realidad me encanta. Es tan surrealista que me encanta. Es una temática de humor, obviamente. Vale, ese es el tipo de jugadores. ¿Centrados en el personaje? ¿Conocéis algún juego o ambientación? ¿Un tipo de partida centrado en personaje? Vampiro, por ejemplo. ¿Vampiro? Bueno, vampiro, los Munchkin de vampiro, ¿no? El de que se centran en el personaje, pues, ¿Tanto? y lo que pasa es que de normal tú sueles hacerte eso, un personaje de tengo esta personalidad y sigo por allá hasta el fondo. No sé, es la idea que me da a mí, ¿no? De Por los al final arquetipos, se por miran los luego arquetipos como- de clan. Cada uno ¿Quieres? está en una esquina de la mesa y se miran entre ellos como... Pero no, la verdad es que Vampiro es totalmente estúpido porque termina con un montón de decisiones de grupo que no tienen nada que ver con los personajes que has creado. ¿Decisiones a ¿Verdad nivel que de no? personaje? ¿Alguna ambientación o juego? Houses of Blood, donde está todo encarrilado en el drama de personajes que son auténticas primadonas. O sea, Mira, en ese juego, los juegos no me sale. Los juegos de varios máster colaborativos, el plan Polaris Polaris. podría ser uno. Se centra totalmente en tu personaje y todo lo que le hace. Además la ambientación se adapta a ti, porque no existe una ambientación fija. Vale, pasamos al siguiente y estamos terminando ya. Ambientaciones en las que se primen las decisiones grupales, en las que la colaboración de todo el mundo con todo el mundo. Casi todo, yo creo. Pero los hay extremos. Esta es la parte en la que mejor se juega, ¿no? La que tiene más idea de rol, ¿o me equivoco? Esa es la idea básica del rol. Sí. Jugar en grupo. Jugar en grupo. The Farm, un juego de... no recuerdo quién era el autor. Jared Sorensen. Jared Sorensen. Las decisiones de grupo son súper importantes. Porque dependiendo de las decisiones de grupo, tendrás más o menos dados para hacer las cosas. Así que si no hay trabajo de... Hombre, los juegos que tienen la mecánica de confianza También. está muy bien Es pensado. También. Te obligas a enlazarte a los demás y además usarlos para mejorar. Eso es cierto, sí. Es una mecánica curiosa. ¿Y algún juego que fomente la narración de historias por encima de todo lo demás? Sí, señor, os juro. Es un juego de rol. Yo lo tomo como un juego de rol, aunque sea de cartas. Es un juego de cartas, pero un juego de rol. Es un juego de cartas, de rol de cartas. De AC. Donde el azar son las La cartas. Torre de Rhodes. La Torre de Rudecindo. Es verdad, es verdad. La Torre de Rhodes. Tienes razón. También, La Torre de Rhodes, sí. también el Houses of Blood, donde los jugadores pueden usar puntos y tiradas para determinar la realidad de lo que les rodea y las cosas que suceden. O el Wilderness of Mirrors, donde de los Profundis jugadores... también. De Profundis. Igual tener los mirrores total. El Wilderness of Mirrors, los jugadores narran los resultados. De todo. Además crean el ambiente. Yo personalmente, Néstor, por eso no he dicho nada, yo creo que en realidad los 4 niveles están presentes En todos los juegos. en todos los juegos y que dependen mucho más del grupo de juegos normalmente que del juego en sí. Que se le- No, pero sobre todo los juegos indies que son como mecánicas más raras sí que priman sobre uno de estos No niveles. priman temas, pero no priman niveles por encima de lo que lo hace Vampiro, de lo que lo hace el D&D, diría yo.
Yo creo que los Depende gremios... del juego también, pero ponme un ejemplo de un juego que exprime más que Vampiro, más que D&D alguno de los niveles. No sé, por ejemplo eso, el Wilderness of Mirror prima muchísimo la narración y el que todos sean máster en parte. ¿Sabes? Que... Pero que todos sean máster no es un nivel. O consideras que todos sean que la narración compartida... Sí, narración compartida en ese sentido. Es una narración compartida es para crear una historia al fin y al cabo. Pero tú puedes crear una historia conjuntamente sin que todos sean directores. Sí, vale, tienes razón. Bueno, en mi opinión. No, sí, Yo particularmente considero que los juegos generalistas, los juegos de gran tirada, plan Los Cinco Anillos, Vampiro, D&D, cubren todos estos niveles. Sí. Completamente. Y luego hay a lo mejor algún juego que se centra más, particularmente. Yo lo veo así, no es cuestión de enfoque. Porque a lo mejor hay un juego que dice, vamos a contar el Polaris. Yo lo veo como un juego de narración. El objetivo es contar la caída desde el principio. Y tú vas metiendo todos los elementos para contar eso. Sí, pero es lo que... Pero no estabas diciendo que Polaris era un ejemplo de juego a nivel de decisión de personajes. Sí. De repente me cambias y Porque cubre los dos. Sospechosamente te das cuenta que cubre los dos. Y no cubre el grupal también, no es una actividad grupal. No, el grupal no. ¿No? Polaris no es una actividad grupal. No se tiene- trata de no tiene contar decisiones la en historia de la caída de todos y entre todos Pero y no- repartiendo, y escúchame, repartiendo además un tiempo equiparable de atención. Pero la de decisión, protagonismo. la decisión Yo, Néstor, es- yo, lo que te acaba de decir, yo... Edita esto. No, a ver, vamos a ver. En Polaris no, lo del grupo. Porque, como lo hemos definido, es la decisión en la que tú empiezas a compartir información con otro personaje Y protagonismo. y protagonismo. Y protagonismo. Pero es que... Tiempo de escena, todo ese tipo de cosas, no solo información. Sí, Mi vida con el amo. Mi vida con el amo son 4 sirvientes que son independientes, que no tienen que colaborar. Pero no Son he dicho- 4 mini ojo, partidas pero es que dentro de no una tienen que partida. colaborar. A nivel de decisión grupal no se trata de colaboración, se trata de compartir presencia escénica. Y tomar De decisiones hecho, que mi afecten definición al- sería compartir presencia escénica con el resto de actores. Vale, vale. O de presencia a nivel de trama en la historia con el resto de jugadores. tomar decisiones y empezar dinámicas que afecten al grupo. ¿Sabes qué juego, dime tú, no premia que los jugadores compartan trama y compartan presencia escénica? Paranoia. Y Paranoia, que se supone que debería ser el ejemplo de lo más Munchkin, cuando lo juegas a nivel narrativo y tal, es divertidísimo. Yo me parto el culo. O sea, pero tú imagínate ya jugarlo Paranoia a este nivel de narración, de buscar una historia surrealista con esas mezclas de 1984 y Windows Vista, ¿sabes? Es maravilloso, es otro nivel de juego. Pues nada, El Power Kill. nada, que sí, al final Pablo tiene razón, todos los niveles están en... Otro consejo inútil. Gracias, Pablo. Grabamos los preconceptos. No, al final es que todo es flexible, ¿no? Sí, sí. Grabamos los preconceptos por No, los pero mismos. yo creo que lo más interesante de toda esta hora es que la gente sea consciente, porque muchas veces tú tomas este tipo de decisiones pero no eres consciente de lo que estás haciendo. Sí, Es sí, como, bueno. coño, pues tienes razón que encontré. ¡Wow, tío! Que además puedo jugar con los 4 siempre. ¡Wow! No sé. No, los niveles de decisión yo siempre los he visto como algo muy interesante desde que lo percibí, porque muchas veces las críticas de es que no sabes jugar se refiere a esto, a no sabes jugar, está interpretando siempre. O sea, o está siempre usando los recursos del juego y pasando la historia, o Yo creo que el problema es no sabe jugar, pero en realidad no sé por qué. Porque en realidad no sé qué es lo que quiere del juego. Y yo creo que por eso no es tanto no sabe jugar, es yo sé lo que yo quiero, pero no sé lo que quiere él. Y no sé lo que quiere él y no entiendo lo que está haciendo, porque no quiero lo que quiero yo. pues sí. Y nada, ¿alguna conclusión más que comentar? Pues nada, Aprendido mucho. aprendido mucho, me Sí, alegro. no sé, como tengo una visión más global ya más o menos todo lo tenía claro, pero como, oh Dios mío, o sea, no sé, había un montón de cosas que no había tenido en cuenta. Más PX en metarroleo. Pues nada, 2 PX para cada uno y seguimos ahora. Pasamos al consultorio friki. ¿Estás dispuesto a escucharlo?